Buen día a todos, somos del grupo 9. Está conformado por Tatiana Viveros, Alexander Sáchica, Andrés Marín y quien les habla, Alexandra Aros. En esta presentación vamos a hablar del capítulo 1 y 2 de Introducción a la Administración Financiera y de Mercados. Bueno, muy buenos días. En este caso voy a ampliar la información acerca de la función de la administración financiera. Primero, quisiera explicarles cuál es la definición de finanzas. Es básicamente la aplicación de teorías y conceptos para poder hacer que el dinero sea bien utilizado tanto en la vida empresarial como en la vida personal. Es uno de los artes de los negocios particulares en circunstancias únicas, a nivel empresarial y a nivel personal, porque tenemos la capacidad de visualizar gastos, ingresos, ahorros y también inversiones a mediano, corto y largo plazo. Eh, También tenemos la posibilidad de ahondar en el tema en donde nosotros, eh, interpretando las cifras de una compañía, podemos colaborar para tomar decisiones importantes para negociaciones. Obviamente que pensando en el bienestar de una compañía, de sus inversionistas y pues obviamente de sus empleados, que a largo plazo es lo que nos va a dar un resultado positivo de un crecimiento exponencial de una compañía. ¿Qué se intenta hacer? Maximizar las riquezas de los accionistas sin llegar a fallar en el tema de la honestidad por medio de uso indebido de información o publicación de información falsa para que la competencia haga malas inversiones o definitivamente hacer, como se han visto casos, inflar cifras para que las inversiones o los inversionistas hagan una inversión falsa y la compañía quiebre. Casos como Enron o en Colombia como DMG. También tenemos en cuenta que nosotros no solamente tenemos la posibilidad de analizar las cifras, sino que también es el tema de ayudar por medio de las compañías a una responsabilidad social, que es no solamente dar información veraz a nuestros inversionistas, a nuestros trabajadores y a las compañías, sino al público en general para que puedan ser inversionistas potenciales y aliados a mediano y largo plazo, ¿correcto? Y lo último es que aunque la maximización de ganancias dentro de las compañías es algo importante, también se busca que estas mismas ganancias sean reinvertidas y que nuestros inversores confíen en nuestras decisiones para seguir con nosotros en el crecimiento de la compañía. La administración de empresas, pues es básicamente poder tener la capacidad y la confianza de una parte administrativa y directiva para poder crear nuevas inversiones y alianzas desde una compañía para un crecimiento general. Gracias. En este apartado vamos a hablar sobre cómo las empresas se organizan jurídicamente, en cómo los impuestos afectan sus decisiones y pues la importancia del gobierno corporativo pues para alinear todos los intereses de administradores y accionistas. Y pues entender cómo las diferencias entre estas empresas, como lo son las unipersonales, las sociedades y corporaciones, y pues el impacto de los impuestos y cómo se mitigan pues los conflictos entre dueños y gerentes. Entonces vamos a comenzar primero con qué es la empresa unipersonal, que es la más simple, que únicamente pues tiene un solo dueño y quien asume pues todos los riesgos y beneficios.
Una de las ventajas de este tipo de empresa es que hay un control total y es de fácil creación. De las desventajas que podemos mencionar son la responsabilidad ilimitada, es decir, que si la empresa debe, el dueño responde con sus bienes personales. La segunda empresa que podemos ver es las sociedades, que tiene dos o más socios, comparten pues propiedad y hay tres tipos. Está la sociedad general, que todos los socios tienen pues responsabilidad ilimitada. Está la sociedad limitada, que todos los socios comanditarios solamente arriesgan lo invertido. Y la sociedad de responsabilidad limitada, que es todos los socios, todos gestionan pues con responsabilidad limitada, es decir, común en abogados y contadores. Las corporaciones, pues es una entidad ya legal independiente de sus dueños, es decir, accionistas. Las ventajas de esta es la responsabilidad limitada y hay un acceso a capital en bolsa. Las desventajas que podemos encontrar son la doble tributación, que es impuesto sobre ganancias y dividendos. Y como un ejemplo rápido, pues nos podemos imaginar, y pues si es corporación, solamente pierde lo invertido. En este momento, pues vamos a hablar sobre los impuestos de las empresas no corporativas, que son las unipersonales y sociedades. En este caso, los ingresos se graban a nivel personal, es decir, que si ganan $100,000, paga según la tabla de impuestos personales. Tenemos las corporaciones que pagan el 21% de impuestos sobre ganancias. Esto estamos hablando de sobre valores de Estados Unidos. Luego, pues si reparten dividendos, los accionistas pagan otros impuestos. También tenemos deducción de gastos, que es que los intereses de deuda son deducibles, pero los dividendos no. Y pues esto incentiva todo lo que es el financiamiento con deuda. Otro que podemos mencionar son los problemas de director y representante, que se puede entender, esto se puede definir como un conflicto cuando los administradores, es decir, los representantes, pues no actúan en el mejor interés de los accionistas que vendrían a ser los dueños. Como un ejemplo, podemos tener que un CEO pues, rechaza una buena oferta de compra para no perder su puesto, pues perjudicando a los accionistas. Dentro de las soluciones que podemos tener en este ejemplo pueden ser los incentivos, que es ligar sueldo a resultados, es decir, opciones de acciones. Otro que podría ser sería la supervisión, consejo directivo independiente. Y el tercero que podríamos hablar es amenaza de adquisición, que es que si la empresa va mal, otros pueden comprarla y despedir al mal gerente. Esa es como otra solución que podemos dar. Ya luego vamos a hablar de lo que es el gobierno corporativo, que es como un mecanismo interno en el cual se maneja pues un consejo directivo, que es el que debe equilibrar tanto de ejecutivos y miembros independientes pues para evitar todos estos conflictos y una compensación ejecutiva. Otro podría ser como mecanismos externos, son los inversionistas activistas y regulaciones. Los inversionistas activistas podrían ser como Carl Icahn, pues que compran acciones de empresas mal gestionadas para forzar cambios. Bueno, esto como conclusión nos puede decir que la forma jurídica pues afecta tanto impuestos y riesgos y el gobierno corporativo pues equilibra poder entre dueños y gerentes. Y pues como mensaje final podemos hablar de que pues una buena estructura y un gobierno pues evitan fraudes, atraen inversionistas y crean pues valor a largo plazo en la empresa. Gracias. Bueno, ok, buenos días a todos. Yo les voy a hablar del tema de las instituciones financieras y el rol de ellas dentro de todo el sistema financiero. Entonces, para entender un poco de qué son las instituciones financieras, son los intermediarios que nos ayudan a canalizar los ahorros de individuos, personas, empresas y corporaciones. Las principales instituciones financieras que podemos encontrar son los bancos comerciales, los cuales son los más importantes porque proporcionan préstamos a individuos y a empresas, préstamos para compras de vivienda, para persona natural y para personas jurídicas como empresas, pues ya apalancan y amplían los negocios de las empresas, perdón. El modelo de negocio de los bancos comerciales usualmente es captar, pagar intereses sobre lo que se capta y luego también prestar lo que los ahorradores pueden depositar en los bancos para prestarlo a intereses más altos y pues pueden tener una ganancia.
Como ejemplo de bancos comerciales, pues los bancos normales, BBVA, Bancolombia, todos ellos. Ahora vamos con los bancos de inversión. Ellos tienen tres funciones principales y una de ellas es ayudar a las empresas a obtener capital. Otra de las funciones es asesorar a las empresas en nuevas creaciones de negocio y asesoran en fusiones y emisiones de acciones y bonos, como por ejemplo Goldman Sachs. Tenemos otra institución financiera que es un poco más reservada, que es un sistema bancario paralelo. Estos realizan también actividades de préstamo, pero no aceptan, digamos, dinero como ahorro o inversión. Simplemente están como prestando y están sujetos a sus propias regulaciones. Es decir, este tipo de sistema no tiene las mismas regulaciones que un banco comercial o un banco de inversión. Ahora vamos a hablar de los mercados financieros, que existen dos grandes tipos. Está el mercado monetario de divisas, que es un mercado, es el más importante de todos los mercados. Es un mercado que está funcionando los 5 días de la semana y aparte de ello es donde se gestionan todas las compras de divisas a nivel mundial. Este mercado de divisas gestiona más del 60% de su portafolio en compras de divisas en dólares. Luego le sigue un porcentaje más bajo que es en euros, que es aproximadamente el 25%, y sigue ya la libra esterlina y el yen como un instrumento a corto plazo de inversión. Aquí también cabe rescatar que es un mercado libre, no está reglamentado, es de carácter privado y es un mercado global y descentralizado en el cual pues se negocian las divisas. Contamos con el mercado de capitales. El mercado de capitales es un mercado que negocia instrumentos a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los principales participantes en este mercado de capitales? Son la bolsa de valores, las empresas que emiten valores, los intermediarios y los inversionistas. ¿Qué buscan los capitales? Es un espacio financiero donde se negocian todo este tipo de bonos y acciones que canalizan inversión para atraer inversión para realizar proyectos a largo plazo, ¿vale? Y lo último para exponerles es el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es aquel que emite por primera vez una acción para la venta, digamos, al público como tal. Y el mercado secundario es aquel que renegocia esa primera acción que ya se vendió y pues le genera liquidez al inversionista que ya pagó por la primera, pues por la primera inversión en el mercado primario. Tenemos también la regulación de los mercados financieros. Esto es un tema más, digamos, rápidamente hablándolo. En 1933 se crea la ley Glass-Steagall, que separa la banca comercial e inversión para evitar riesgos. Luego se crea, permítanme un momento, que yo tengo otra por acá anotada. Luego está en la ley del mercado de valores en 1934, es una ley estadounidense que regula la negociación de los valores como acciones y bonos en el mercado. Está la derogación de la de 1999 que permite la creación de megabancos. También está otra entidad regulatoria que se llama la Comisión de Valores y Bolsa, Securities and Exchange Commission, que es una agencia de gobierno estadounidense, la cual vigila todas las leyes federales, pues en función de todo el mercado de valores. Está la ley Dodd-Frank de 2010, que es la que supervisa después de la crisis financiera presentada en el 2008. Y esta otra, digamos, entidad, una ley que se llama Ley Alto a Negociaciones con Base en Conocimiento Consensual, que prohíbe a los miembros del Congreso de los Estados Unidos invertir, realizar inversiones teniendo ventaja de la información que a ellos les pueda llegar, digamos, de primera mano como funcionarios de gobierno. Y eso es todo. Listo. Ahora para seguir hablando en línea con los mercados financieros, ahora podemos hablar un poco del proceso de emisión de valores. Y es que en línea con lo que nos hablaba la compañera, algunas empresas siempre en algún momento, sea al inicio, sea o sea que ya sean una empresa con más trayectoria, siempre en algún momento van a estar en búsqueda de financiamiento, sea para capitalizar sus operaciones, sea para realizar inversiones estratégicas
que siempre maximicen el valor de la empresa que está recurriendo a estos préstamos, a estos financiamientos. Muchas empresas recurren a créditos bancarios, a también muchas negociaciones con proveedores. Sin embargo, también hay muchas otras empresas que deciden poner a venta nuevos valores a los inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las empresas emiten títulos, sea títulos de deuda, que el más conocido son los bonos y los pagares, y esto normalmente uno lo puede ver mucho con los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno colombiano muy a menudo emite bonos al pueblo para que de esta manera los compren, y estos bonos básicamente son los que subsanan la deuda del país. Así que emiten, no sé, 1.000 bonos, cada uno con un precio de 1.000.000 de pesos, y lo que tienen estos títulos de deuda es que tienen una rentabilidad fija. Así que es como que se ponen en emisión, son 1.000 bonos, cada uno de 1.000.000, y van a tener una rentabilidad fija anual del 9.5%. Así que el ciudadano tiene garantizado que va a recibir su 1.000.000 de pesos invertido, y aparte de esto, un rendimiento del 9.5%. No es variable, sino que ya está fija esta tasa. Por otro lado, también hay un tipo de emisión que son los títulos capital, y esto normalmente lo emiten las empresas que cotizan en bolsa, que esto ya es mucho más a largo tiempo, a largo plazo, y lo que se hace es que emiten acciones para que las personas que lo adquieran se vuelvan accionistas de la empresa, y no tienen una tasa de rentabilidad fija, como en el caso de los títulos de deuda, sino que esto puede variar, ya que la persona, el accionista en este caso, está recibiendo dividendos que los va a recibir en la manera que la empresa le vaya bien o que le vaya mal. Normalmente cuando una empresa recién está iniciando, busca estas primeras rondas de inversión, lo hace por medio de una ronda de capital privado. Es decir, busca básicamente un grupo selecto de personas, ya están escogidos, y les ofrece de primera mano como que acepten invertir en sus empresas. Una vez ya se establece la empresa, comienzan a generar ingresos, ya tienen flujo de efectivo, entonces ahí es cuando se empiezan a emitir las acciones ordinarias. Además, cuando alguien adquiere estas acciones, se convierte, como mencioné anteriormente, en accionista. Toma el nombre de accionista, por lo cual tiene derecho a una parte de los activos y una parte de las ganancias de la empresa. También, cuando una empresa quiere emitir acciones, normalmente tiene tres opciones. La primera es la colocación privada, la que mencioné, que es directamente a un individuo o a un grupo ya selecto de personas. La segunda es una oferta de derechos, que si ya hay un grupo que invirtió previamente en la empresa, entonces se le ofrece a este mismo grupo que compran las nuevas emisiones de los valores. Y por último está la oferta pública, que es poner todos los valores al público, a cualquier persona que vea la oferta, los puede comprar. Un dato curioso con esto es que normalmente se tiene la creencia de que solo las empresas multinacionales, las empresas que facturan millones de millones, pueden cotizar en bolsa. Sin embargo, al menos aquí en Colombia, eh, ha habido una nueva manera de financiación para las pymes por medio de una plataforma de la Bolsa de Valores colombiana, que es Ascenso. Esto permite que las pymes logren cotizar en bolsa, y de esta manera pedir unos financiamientos sin morir en el intento de pedirle créditos con altas tasas a los bancos. El primer caso de la primera pyme que cotizó en bolsa fue el año pasado con la marca Bruda, de una cervecería artesanal, que emitió el año pasado 4.500 acciones por un valor de 4.500 millones de pesos. Así que es muy interesante ver cómo ha evolucionado este tema de la emisión de valores. Además, otro dato adicional es que se necesita un intermediario, como nos mencionaba Diana, para emitir las acciones, que en este caso es un banco de inversión, que básicamente el banco compra las acciones de la empresa que las está emitiendo, luego las emite.
Además de esta manera también cobran para asegurarse también su, digamos que su parte de su rendimiento, siempre están cobrando un seguro que dependiendo del país puede variar, pero normalmente es un 4,5% simplemente por hacer la transacción. Así que es como una comisión. Otro tipo de bono, aparte de los que ya mencioné, son los valores respaldados por hipotecas, que básicamente representan una inversión en un conjunto de préstamos hipotecarios, lo cual en teoría es un buen negocio siempre y cuando el propietario de la casa devuelva el valor de su préstamo, devuelva el valor de la hipoteca, que realmente no siempre es así. Y eso nos lleva a hablar de una de las mayores crisis de los mercados financieros y el siguiente tema de la siguiente diapositiva, que es los mercados financieros en crisis. Y es que es muy conocido que en Estados Unidos desde 1996 hasta 2006 hubo un momento de crecimiento del país impresionante. Las tasas de interés estaban muy bajas, por ende la gente podía montar empresa, podía irse de viaje, podía comprar casas. Así que era un momento muy álgido para Estados Unidos. Tanto así que la gente empezó a comprar muchas propiedades por eso mismo de que los intereses eran muy bajos y también porque había una tendencia de estos años de que pese a que compraban muchas propiedades, el valor de estas no decrecía, sino que por el contrario estaba en constante crecimiento mes a mes, año a año. Nunca hubo un mes en el que hubo un decrecimiento del valor de las casas. Por ende, eh, mucha gente seguía comprando y los bancos seguían prestando debido a esta tendencia. Si una persona no podía costear su préstamo, pues sencillo, por la valorización de la propia casa era mayor al préstamo que la persona estaba sacando, así que el banco le da la opción de refinanciarlo con esa alza, con esa diferencia del valor de la casa con su préstamo. Así que los bancos no estaban poniendo ninguna norma, los bancos no estaban poniendo ningún reglamento. Cualquier persona que iba a pedir un préstamo, una hipoteca, se la daban. Esto creó la famosa burbuja inmobiliaria. Mucha gente compró, mucha gente que no podía pagar estos préstamos. Los bancos en ese momento se compraron, ya que era un negocio muy bueno, compraron muchísimas acciones, muchísimos bonos de estos hipotecarios, tanto que casi la mayoría de los bancos estadounidenses tenían más o menos el 60-70% de sus inversiones en estos bonos. Claro, la gente no podía pagar, por ende, en algún punto la burbuja tenía que explotar. Esto llevó a que la gente no podía pagar sus hipotecas, a que los bancos, por ende, tuvieran que empezar a subir los intereses para ver ellos algún retorno. ¿Y qué pasó? Lastimosamente, muchos bancos quebraron debido a esto. El mercado financiero de Estados Unidos colapsó totalmente. Durante los próximos 2 años, esto empezó desde 2006, para 2008, más de 150 instituciones financieras, incluyendo bancos de inversión, quebraron. Por ende, fue un caos total en Estados Unidos. Como efectos secundarios de esto, naturalmente los bancos ya no daban préstamos a cualquiera, ya pusieron normas mucho más estrictas. Eh, los bancos empezaron a acumular efectivo, ya no estaban invirtiendo, sino que estaban acumulando este efectivo y por ende la actividad económica también se redujo y la tasa de desempleo también aumentó muchísimo. Otro caso de otra crisis de los mercados financieros, una que hemos vivido recientemente y que por ende mi intervención va a ser breve, fue el caso de la pandemia que surgió a partir del 2020 y es que desde que se anunció el primer caso de COVID en Estados Unidos de la primera persona, más o menos para esa época, en febrero, colapsó drásticamente la bolsa de valores. Ha sido la peor caída que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Toda la bolsa se desplomó y esto trajo, lo hemos vivenciado, pero solo para recordar, eso trajo bastantes quiebras de compañías, esto trajo el incremento del desempleo. Solo para hablar en términos de Colombia, aproximadamente 530.000 empresas quebraron, 530.000 empresas cerraron. eh, y además la tasa de desempleo aumentó en comparación
con los datos antes de pandemia, 12%, lo cual quiere decir que si estábamos manteniendo más o menos una tendencia del 11%, para los tiempos de pandemia estábamos teniendo un nivel del 24,6% de tasa de desempleo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios o nos pueden contactar por medio del aula virtual. Y muchas gracias.